Bueno, y vamos a conversar de este tema con Jennifer Anguita, astrónoma y divulgadora científica. Jennifer, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿todo bien? Muchas gracias. Mira, acá con hartas interrogantes respecto a esta noticia que parece un poco apocalíptica, ¿no? Pero primero, para generar un contexto, te quería preguntar cuáles son los lugares específicos que podrían ser inhabitables de aquí al año 2050. Estamos hablando de pocos años. Sí, es poco el tiempo que les queda, que nos queda en realidad a muchos, y este es los lugares más como mediterráneos, ¿cierto? En esto que rodean al Mar Rojo, por ejemplo, como Qatar, ¿cierto? Emiratos Árabes y todos esos países que están bajo Asia, o sea, hacia el sur. Y son lugares donde ya se siente mucho calor, la temperatura ya no es la misma que hace 20 años atrás y que en 30 años más va a ser muchísimo más alta, por supuesto. ¿Y qué significa que un lugar quede inhabitable en términos simples para que se entienda también? ¿Es que efectivamente no puede vivir nunca más una población ahí o no se puede volver a construir, por ejemplo? Lo que pasa es que el ser humano, de la manera que estamos acostumbrados, el cuerpo, ¿cierto? Es capaz de soportar ciertas temperaturas. Entonces el cuerpo soporta entre 35 a 36 Ujú. grados, que esa es también la temperatura corporal normal de alguien. ¿Ya? Y resulta que en estos lugares va a subir tanto esta temperatura como corporal y basal debido al calor y por supuesto a la humedad que existe en esos lugares, porque son muy húmedos también, es que la temperatura que normal, por decirlo de alguna manera, ya no va a ser de 35 o 36 grados, sino que va a ser mucho más alta. Ujú. Entonces el cuerpo no va a soportar esa temperatura y por supuesto que cuando el cuerpo está afiebrado, ¿qué nos pasa? Empezamos a sentirnos más debilitados y llega un punto en donde incluso puede llegar a fallecer la persona. Entonces Ujú. no van a ser lugares en donde alguien se pueda sentir cómodo o cómoda y que donde pueda sentir que pueda hacer una vida normal. Entonces se van a tener que ir, ¿cierto? Emigrar e irse a lugares donde la temperatura sea bastante más baja. Entonces van a ser inhabitables no porque no se puedan construir ni nada, sino que porque el ser humano no Claro. va a soportar vivir ahí. Efectivamente, esto tiene que ver relación directa con el cambio climático, Jennifer. Así es, el cambio climático ya se está haciendo visible en muchas partes con esto de que está subiendo la temperatura global. Ya se sabe de que ha subido por lo menos 1 grado y dentro de los 20 a 30 años va a subir 1 grado más. Y uno dice, pero solo 1 grado. O sea, claro, en términos numéricos 1 grado no es nada, pero en términos atmosféricos por supuesto que afecta demasiado. El planeta Tierra debería tener una temperatura promedio de unos 15 grados Celsius y esa temperatura promedio ya no existe prácticamente, está mucho más arriba. Entonces se nos están derritiendo los glaciares y en lugares como estos, bien exóticos, donde ya hacía mucho calor antes, pero era soportable, en unos tiempos más ya no va a ser así, no va a poder el ser humano sobrevivir a esos lugares. Entonces el cambio climático se está sintiendo fuerte cada vez más. Y Jennifer, ¿pueden haber otros factores externos distintos al cambio climático? Te lo pregunto, por ejemplo, inundaciones, terremotos. ¿Son también factores que se analizan o básicamente lo que va a hacer que estas ciudades sean inhabitables va a ser el calor extremo solamente? Así es, estos estudios hablan de las diferencias de temperatura más que de un terremoto o algo por el estilo, que son como consecuencias que vienen desde dentro de la Tierra. Aquí esto es como el sol nos va a afectar, no porque el sol nos quiera hacer daño, sino que porque nosotros como seres humanos hemos afectado nuestra capa atmosférica de tal manera de que ya no es capaz de retener estos agentes maléficos del sol, por decirlo de alguna manera, estos altamente energéticos como los UVA y UVB, y están traspasando más de lo que deberían, y eso por supuesto que está haciendo de que el calentamiento vaya superando sus niveles y que seamos un efecto más invernadero tipo Venus, cada vez más fuerte también. ¿Y hay algo que se pueda hacer, Jennifer, o ya la suerte está echada? Bueno, lo que está haciendo ahora, por ejemplo, la NASA es tratar de analizar esto desde afuera, porque muchos de estos estudios se hacen con estos medidores de temperatura, ¿cierto? Y de clima en la Tierra en sí, o sea, en el suelo. Pero lo ideal es poder observarlo desde afuera, también verlo como desde la atmósfera en sí, qué está pasando y cómo poder superar esto. Ahora, es un poco difícil de poder revertir este efecto que Mm. lleva durante años acumulándose todo esto debido a agentes incluso externos a estas mismas ciudades, pero que como están en lugares estratégicos, por decirlo así, del calor, se ven más afectados porque claro, como ellos están más acostumbrados a que haga mucho calor y que haya mucha temperatura,
en esos lugares donde la capa de ozono tal vez está Ujú. filtrando mucho menos lo que es la radiación ultravioleta del sol. Entonces, difícil poder hacer algo ahora después de tantos años diciéndole a la gente así como no contamine, cuidemos Claro, nuestro hogar, etcétera. Pero yo creo que con el nuevo estudio de la NASA que se van a hacer a través de satélites, se va a poder quizás ver alguna opción de poder bajar esto, quizás plantar más árboles que genere exacto. un poco más de sombra y no tanta humedad, porque también en estos lugares hay muy poca vegetación. Y la vegetación es muy importante para regular el clima, para regular la temperatura. Entonces eso es lo que a veces no se entiende y en estos lugares, claro, paradisíacos, ¿cierto? Que tratan de construir muchos edificios para recibir a muchos turistas, pero eso está trayendo la consecuencia de que hoy en día se nos esté yendo de las manos todo el cambio climático. Sí, y me imagino también que va a ser un problema bastante grande considerando que faltan pocos años, 26 años para el 2050, y van a haber comunidades que probablemente no van a querer dejar sus territorios. En ese contexto me imagino que también va a ser importante poder contrastar qué es más importante, si la salud de las personas o básicamente lo que va a estar ocurriendo con esas ciudades o continentes específicos, ¿no? Realmente, sí, o sea, van a tener dos opciones, o se van y para sobrevivir, o se quedan ahí, tratan de adaptarse o perecer simplemente, porque no va a haber otra opción más que tratar de revertir un poco en menor grado lo que está pasando. Pero va a llegar en algún momento en que incluso lugares como nuestro país puede que se vuelvan inhabitables, porque también estamos con esto de la crisis hídrica, que por supuesto que si sube la temperatura y si sube la humedad, también disminuye un poco esto de el agua disponible. El agua no es un recurso renovable y la gente eso no lo entiende. El agua no va a ser eterna. De hecho, de aquí al 2050 también se prevé de que ya haya una crisis hídrica enorme en donde hay países que Ujú. ya no van a tener absolutamente nada de agua. Entonces el agua va a ser más importante y mucho más costosa que el oro o cualquier otro tipo Sí. de joya. Y nosotros ahora no nos percatamos de eso, pero estamos generando un futuro súper peligroso e inhabitable para las futuras generaciones. Entonces, más que el planeta se acabe o de alguna manera, como siempre lo digo yo en las charlas, el planeta no se va a acabar, el planeta va a seguir ahí, pero nosotros no vamos a soportar esa forma Exacto. de vida. Así que o nos adaptamos, como le digo, o perecemos simplemente en el camino. En esa misma línea, Jennifer, te quería preguntar algo que probablemente también se pregunta la gente en la casa. ¿Hay algún momento en que la Tierra podría dejar de ser un lugar habitable en todos los continentes, hablo en general? Por supuesto que sí, o sea, la Tierra tiene como dos caminos que se prevén de momento. Uno es que termine como Marte y el otro es que termine como Venus. Ya, esos como son como los dos futuros. ¿Por qué se habla de eso? Porque Venus tiene esta atmósfera tan gruesa que no permite que el calor salga, ¿cierto? Por su atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que retiene todo el calor que le llega y todo se queda en este efecto invernadero que provoca temperaturas de más de 400 grados Celsius en Venus. Y es el planeta más caliente del sistema solar, a pesar que no está tan cerca del Sol como lo está Mercurio, pero es su densa atmósfera que no permite que el calor se escape. Entonces, ¿podríamos llegar a ese efecto invernadero tan potente? No lo sabemos, pero sí podría ser un posible camino. Y por otro lado está el de ser Marte, o sea, de quedarnos secos, desérticos completamente, porque Marte en el pasado se sabe, ya tenemos pruebas fehacientes de que tenía agua en importantes cantidades en un planeta que podría haber sido habitable, ¿cierto?, por alguna forma de vida. Y entonces nuestro planeta, debido a estas crisis hídricas, también podría generar este resecamiento y quedarnos desérticos en muchos lados Ujú. donde ahora hay mucha agua, luego no va a haber. Entonces, ¿podríamos terminar de esa manera? Por supuesto que sí. Así que o terminamos como Marte o terminamos como Venus, pero definitivamente el planeta Tierra no va a ser igual en 100, 200 años de lo que es ahora. Sí, y en ese contexto también te quería preguntar, en un escenario hipotético, por ejemplo, de aquí al año 2100, en el caso de que la Tierra se volviese inhabitable, ¿habrían posibilidades científicas, según lo que ha avanzado la ciencia hasta el día de hoy, de poder trasladar comunidades, por ejemplo, a Marte, a la Luna, solo por poner algunos ejemplos? Esto es una opinión muy personal, ¿ya? Para que no se tome como una opinión científica de la comunidad ni nada, pero yo creo que si nos ha costado tanto llegar a Marte, o sea, se prevé que de aquí al 2030 se pueda llegar primero con una máquina y quizás una o dos seres humanos, y cuesta tanto, tanto dinero poder hacer eso, que quizás en 70 años, 60 años no sea tan factible llevar una comunidad. Quizás es más razonable hacerlo como aparece en las películas de ciencia ficción,
que es tratar como de llevar bacterias o cosas por el Ah, estilo, o seres humanos así como en chiquititos, moléculas, cápsulas. y después hacer una hasta gran colonia. Pero llevar así como seres humanos, no sé, millonarios que paguen por el estilo, Es difícil. va a ser difícil, porque es demasiado costoso, no solo en dinero, sino que en recursos, poder hacer eso. Si van a haber bases lunares y bases marcianas, yo creo que sí, es muy probable que existan de aquí al 2100, pero va a ser una población infinitamente o casi infinitamente menor de la que existe hoy en día. Somos 8.000 millones de personas en el planeta. No caben esas 8.000 millones de personas en Claro. ningún otro lugar cercano por ahora. Bueno, Jennifer Anguita, astrónoma y divulgadora científica, muchas gracias por esta interesante conversación. Que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, que estén bien, chao, chao.